Hola a todos. Soy Beast Fanfics, y estoy emocionado de presentarles un nuevo contenido con temática de reencarnación, comenzando desde cero. En este mundo, que fusiona elementos avanzados y orientales, mi personaje es un experimento creado por la sociedad para combatir villanos y monstruos. Sin embargo, en lugar de seguir ciegamente las órdenes, se rebela y decide hacer justicia a su manera. Imaginen una vida en la que puedo actuar como un asesino a sueldo, calculador y preciso como un ninja, o transformarme en un héroe que defiende a los inocentes sin recurrir a la violencia innecesaria. Equipado con habilidades únicas y 5 deseos especiales que moldearán mi destino, tendré que entrenar arduamente para superar los límites que impone mi propio cuerpo y desatar todo mi potencial. Enfrentaré a villanos, héroes, mafiosos y ninjas, y en lugar de simplemente ser un maestro titiritero, mi cuerpo se convertirá en un arma adaptable. Utilizaré mis manos y otras partes de mi cuerpo como si fuesen armas letales, poniendo en riesgo a aquellos que se interpongan en mi camino. Cada acción que tome dará forma a mi futuro y al destino que estoy construyendo. La historia se desarrollará en un mundo inspirado en Naruto, One Punch Man, Boku no Hero Academia, Dandadan, y otros animes. Cabe destacar que los personajes y elementos de estos animes no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos creadores. La historia, sin embargo, es completamente mía. Bienvenidos a Deku Better Sicarie. Espero que la disfruten al máximo. Capítulo 1. Si quieres ser un héroe, esfuérzate y hazlo. Continuando con el capítulo pasado. Se vería como los vigilantes partirían nuevamente a su misión, a ver con qué cosas se encontrarían esa noche. Como primera misión, por ejemplo, encontraron una pandilla de mafiosos lideradas por un sujeto con Kosei de lobo. Viéndose la escena llena de sangre y órganos esparcidos a causa de la masacre de ambos vigilantes, mientras Shoji, Dark Shinobi sometía al sujeto con Kosei al suelo con cable ninja mientras que Brandon, o sea Black Reaper, con sus garras, les cortaba con facilidad. Esto será rápido, nos dices la información del político que buscamos y ahorras dolor, decía Dark Shinobi con seriedad apuntando un cuchillo al ojo del lobo. Y también sobre el puesto de lavado del dinero, agregaría Black Reaper. Ark, y yo, no diré nada, él me matará si lo digo, decía el de Kosei de lobo. Ah, ¿no quieres hablar?, decía Dark Shinobi mientras su Nodachi se clavaba en una mano del mafioso. Graaya. Aulló de dolor el sujeto mientras su mano fue horriblemente empalada. Si no quieres sufrir más, entonces nos lo dices o perderás tu salchicha, decía Black Reaper apuntando a su miembro. Cosa que pone alerta al villano, viendo la masacre de su pandilla, sin dudas harían lo mismo con él. GRRR, el causante, ese político, decía el maleante con miedo, tratando de decir el nombre. Nozomu, el político corrupto del gobierno ligado a la asociación, ARC, de héroes, trabaja con 2 héroes para hacer los tratos secretos sobre el lavado del dinero, decía el villano lobo. Pero al escuchar ese apellido, le recordó a cierta persona, líder de un grupo bullying que él mismo acabó. El padre de ese bastardo que maté hace 2 días, pensó Kotaro en su mente, recordando cuando lo acabó de un pisitón después de darle una paliza. Bien, y dime, ¿hay lavado de dinero al ser un negocio de drogas? ¿Y dónde está?, preguntaría Black Reaper serio. Está en un puesto de piñatas, ya que ahí nadie sospecha de que, un lugar donde hace piñatas para hacer fiestas, no sería sospechoso, respondió el maleante de Kirk de Lobo. Ya veo, y dime, ¿dónde queda?, preguntaría Black Reaper para saber su ubicación. Sin más les da la dirección, pero aún con eso no les servirá de nada, el lugar está plagado de seguridad para impedir la venida de algún intruso. Así que para agonizar a este bastardo, en vez de darle una muerte rápida, Black Reaper le dice a su compañero que le rodea el gato del miedo y así, morirá por sus propias manos. Jejeje, amigo, iremos a literalmente romper una piñata, pero en vez de dulce, obtendremos justicia, decía Dark Shinobi sacando su Nodachi del suelo.
Sí, y sobre este de aquí, dale el espantapájaros, justo en la cara, sugeriría Reaper, y cosa que Dark entendía bien esa referencia. Cosa que Dark Shinobi sonríe, dejando al sujeto ahí, pero con una bomba en la cara. Dulces pesadillas, bastardo, decía Dark Shinobi retirándose con Black Reaper mientras la bomba produce el gas. Y al estar afuera, se oiría gritos de parte del maleante lobo, que al parecer, el gas del miedo, le está afectando mentalmente. Y ahí deciden emprender a otro lugar, para seguir con su misión. Siguiendo instrucciones, ambos llegarían a una zona de confitería y artículos dedicados a fiestas y cumpleaños. Amigo, hagamos esto, yo me encargo del lavado de dinero y tú del político corrupto, por separado, sugeriría Reaper de ese plan. Bien, ya me encargué del hijo antes, ahora de su padre, decía Dark mientras sacaba su Nodachi y de paso muchos kunais de sus pergaminos. A lo que fueron a diferentes lugares y ahí, empezaron con la masacre, comenzando con Dark Shinobi. Se vería en la zona, como decía el mafioso, muchos guardias con equipamiento patrullar en la zona de coches, para disparar al primer intruso. Pero lo que no sabían ellos era que un demonio estaba con ellos y darle una matanza. Así que, debía de ser sigiloso, así que, empezaría de una vez. Bien, no por nada he trabajado en estos químicos, veamos qué les producirá este, decía Kotaro con una granada verde, para después presionar un botón y arrojarla al suelo. Donde está al caer rebotar como una pelota, amortiguando el impacto, pero al encenderse. Esta explota en un limo verdoso y pegajoso que caería sobre los guardias, dejándolos incapacitados. Pero antes de decir algo, estos son atravesados del casco por kunais, y al morir, Dark Shinobi caería cerca de ellos. Si esta es la guardia de ese pendejo me da pena, decía Dark mientras se adentraba al lugar, tomando su Nodachi y preparándose. Pateando de una la puerta para entrar. Al hacerlo, este sería recibido por más guardias armados, que al verlo empezaron a disparar. Pero no esperaron que este delante de él invocase un pergamino el cual amortiguaba y almacenaba las balas. Están muertos, decía Dark mientras hacía una postura de Zoro, sujetando el mango de su espada. Se movería en segundos en zigzag, quedando detrás al final de ellos. Donde sus torsos caerían al suelo y sus piernas aún en pie mientras expulsaba sangre. Aquí Dark, neutralizando los guardias del corrupto, ¿cómo vas?, preguntaba Dark Shinobi desde el comunicador. Ya que se oye disparos por todas partes. Muy bien, sin duda que me estoy divirtiendo, decía Reaper disparando con una pistola muñequeras que usaba de Axot para sus misiones y también de cortar a sus enemigos con sus garras. Bien, ya me encargué de estos, ahora ¿dónde está él?, decía Dark sin terminar. ¿Es en serio?, decía este ya que su búsqueda fue corta, viendo un par de zapatos escondidos tras un escritorio donde estaba el sujeto. Sin decir nada, Dark con su Nodachi imbuida en haki de armamento partiría el escritorio a la mitad, donde estaba el político que buscaba. Lo encontré, decía Dark cortando la llamada con Black Reaper, viendo ahora a su presa. Cosa que el político Nozomu estaría retrocediendo por el miedo, al ver a ese asesino que está tras de él. ¿Qué quieres? ¿Alguien te contrató para matarme?, preguntaría el político asustado. ¿Se podía contratar? No, vengo aquí por razones obvias, político corrupto, decía Dark apuntando su Nodachi al cuello. Espera. Te pagaré lo que quieras. Dime la cantidad y te lo daré, exclama el político Nozomu para salvar su pellejo. Oh, ¿me tienes miedo, después de tantas vidas que sacrificaste y criminales que has liberado del Tartaros? ¿Estás asociado directamente con la corrupción de la Asociación de Héroes, no?, decía Dark en interrogatorio. Cosa que pone una expresión de pánico, ya que este sabía lo que hizo. Espera, ¿no sabes del por qué lo hago? Sin el sistema de héroes, no había trabajo para los héroes profesionales, piénsalo, si acaban con los villanos, los héroes no podrán tener otra cosa que hacer aparte de detener a villanos, por eso liberamos a algunos presos del Tártaros, explica el político de esa lógica.
Sacrificar a los civiles por darle trabajo a héroes es bueno. ¿Sabes cuántas familias se han perdido y héroes que fueron asesinados por villanos? Solo te importa que la sociedad se mantenga bajo una máscara falsa y lo sabes, solo All-Might es la imagen que si saben que él pierde, toda la sociedad caerá, decía serio Dark. A lo que en eso, tuvo la idea que le haría satisfacer, si es el padre de Okaya, entonces deberá tener una reacción al saber quién mató a su hijo. ¿Sabes? En esta misma posición tenía a tu hijo, no sin antes de darle una buena paliza y romperle los huesos para que no se moviese, él y un grupo, debiste haberlo oído gritar, se burla Dark mientras Tsunodachi la dejaba a un lado. Pero lo que acabar de decir, dejó desconcertado al político por lo que acaba de escuchar. Bueno, antes de morir, decía Dark haciendo un acto, quitarse la máscara frente de él, dejando ver a un peliverde cabello largo. Hola, saluda el mismísimo Kotaro de forma fría. Pero el político ni sabía quién porongas era. Pero eres solo un mocoso, ¿quién rayos eres? Preguntaría el político al no reconocer a este chico, que decía que lo había visto antes. Suspiro, decía Kotaro para después colocarse los lentes para que ahora sí lo reconociese. Tú, eres ese gordo Kirkles que mi hijo me comentó, y aparte que me mostró una foto de ti, entonces, maldito hijo de perra. Te atreviste a quitarme a mi hijo. Muérete de una puta vez. Exclama el político al saber que está frente al asesino de su hijo. Pero Kotaro le pisaría los testículos, tan fuerte que estos explotaron. Gritaría Nozomu al sentir perder su escroto. Jajaja, eres igual de perdedor que tu hijo, qué bueno que lo mate, la verdad no le veía futuro, debiste fornicar con una mujer en vez de un caballo, se burla Kotaro. Te mataré, juro que estarás muerto muy pronto. Exclama Nozomu. Así, yo que tú mejor me voy preparando para morir, porque ahora mismo, todo el país te está buscando, decía Kotaro sonriendo, mostrando después un vídeo. Informes, archivos, todo, documentado y distribuido a todo Japón, ahora con el político con una recompensa por su cabeza de más de 1.000 millones de yenes. Eres un criminal, y yo un caza recompensas, decía Kotaro en burla. No, esto no puede terminar así, decía Nozomu al ver que todo ha terminado para su vida. En eso con Nodachi en mano lo alza. Últimas palabras anciano deplorable y virgen, decía Kotaro con Nodachi apuntando al corazón. Que tu sufrimiento no tenga fin para ti, maldito bastardo, decía Nozomu como sus últimas palabras. De hecho ya acabo, ahora comienza el suyo, decía Kotaro enterrando su Nodachi en un pulmón del político y después otro, para darle más dolor. ¡Puah! Escupiría sangre por lo que hizo Kotaro. Y al final de un corte, lo decapitaría, cayendo su cabeza al suelo, mientras Kotaro lo tomaba por los pelos. Ahora al saber que tenía precio su cabeza, ¿debería de cobrarla o no? Amigo, creo que con este pendejo comeremos bien los meses, decía Kotaro sonriendo y guardando la cabeza en un pergamino. Igualmente, ya que tengo de que 100.000 millones de dólares en este lugar, bendita sea el dinero donado para nosotros, decía Brandon al empezar a llevarse en grandes maletines, lleno de dinero. Así, ambos se retiran de cada puesto de su lugar, para así, 1, cobrar la recompensa o 2, llevar el dinero a casa. Primero recompensa y después llevar más dinero a casa. Al día siguiente. Después de la masacre de anoche, la policía y los héroes estaban como locos y el boletín de noticias no dejaba de transmitir en vivo la masacre del político Nozomu y de los crímenes que había hecho, debido a las evidencias mostradas. Ahora toda la familia Nozomu era investigada junto con las familias de los delincuentes jóvenes para poner bajo arresto. Mientras de eso, Kotaro se bañaba para relajar tensiones de esa noche mientras que Brandon fue a por el dinero, y en qué gastarlo ahora. Pensando, Kotaro recordó cuando Brandon dijo que podrían comprar algunas cosas del mercado negro, pero este último aún estaba algo reacio a hacer tal cosa debido a los peligros de la Dark Web.
En eso, Brandon vuelve a la casa, con noticias importantes. Viejo, volví, prende el televisor, tienes que ver las noticias, decía Brandon ya que se está hablando mucho de ese tema. Ah. ¿Qué pasó ahora? Decía Kotaro colocándose su camiseta mientras iba con su amigo. Y en la sala, enciende el televisor y vería las noticias recientes. Estamos aquí, reportándose en el lugar del asalto, donde un puesto de piñatas era usado para hacer lavado de dinero y lo peor, que la mayoría de los involucrados eran coreanos que trafican la exportación de drogas y el lavado de dinero. También reportándose los vídeos de las víctimas de los hijos del corrupto, además de eso descubrirse que en la asociación de héroes había tratados peligrosos con el Tartaros, para liberar a criminales peligrosos y que los héroes tuviesen más trabajo, sin mencionar las acciones de bullying del hijo del político el cual fue asesinado junto a su pandilla, mostrando después a los padres y familiares siendo arrestados quién sabe por qué cargos. Wow, hicimos más de lo que esperamos, decía Kotaro viendo las noticias. La comisión de los héroes está en la cuerda floja, solo debemos empujar hasta tirarlos al abismo y ese será el caso de Lady Nagant, ya que ella sabía de la corrupción de estos pendejos, eso será el último clavo que necesito para poder sepultar a estos corruptos, decía Brandon. Sí, espera, ¿no dicen nada de nosotros? Decía Kotaro serio refiriéndose a que claramente debieron hallar pistas de ellos en la escena. Veamos, decía Brandon subiendo el volumen y esperar que digan algo referente a los dos. Según cámaras de seguridad, se muestra la imagen de los actores del asesinato contra el político corrupto. Mostrándose vídeos de Kotaro cortando con su Nodachi a muchos guardias armados y Brandon disparándoles en la cabeza con precisión. No se sabe quiénes sean o sus verdaderas acciones, pero se ha abierto una investigación para dar con el paradero de estos asesinos. Pero como ambos no se les han revelado nombres aún, la comisión junto con oficiales de la ley han llamado a estos dos como el dúo Némesis, Skullman y Capucha, decía el entrevistador, mostrando las imágenes de cámaras de ambos. Ante eso, Kotaro y Brandon quedan con caras de palo y un tic en el ojo. Capucha. Exclama Kotaro de ver cómo lo llamaron a él. Skullman. Ni me parezco a un esqueleto estúpido. Exclama Brandon al ponerle ese nombre. Así ambos quejándose, una acción pasó a su desconcierto proclamándose esos nombres. En otro lugar. Se vería al grupo de chicas, de la novia de Kotaro estar caminando al parque para pasar el día. Ah, qué relajante es el día de hoy, y lo mejor, es fin de semana, decía Dandy a sus amigas de la emoción. Sí, ya me hartaban las clases de los profesores como también de las bullas escolares, necesitaba un respiro, decía Shaye. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Decía Danny sin terminar. Ya que se vería a Alex estar en su celular mandando besitos y cosas como una colegiala enamorada. Amor, lamento no poder ir contigo, pero tengo un compromiso con Dan y Shaye, así que te prometo que cuando tenga tiempo, pasaré todo el día contigo, ¿te parece bien? Decía Alex escribiendo un mensaje. Cosa que Kotaro responde con un emoji de pulgar arriba y corazones. Gracias amor, te quiero, hablamos después, decía Alex escribiendo y terminando de escribir. Alex, tu aura de amor es más intensa que el sol, ¿puedes controlarte? Decía Shaye divertida. Jejeje, perdón, vayamos de una vez, ya que por eso hora de la reunión, decía Alex. Jejeje, Shaye, no es culpa de Alex que esté enamorada de su novio, es normal, además, no veo que tú hagas algo con algún chico, decía Dandy. Para tu información, tengo enamorado, se llama Charlie y es jugador de fútbol de la escuela, decía Shaye de brazos cruzados. Ya veo, felicidades Shaye, decía Alex. Un momento, Charlie, espera, Shaye, conozco a todos de ese equipo y no hay nadie llamado Charlie, excepto en un equipo de chicas, decía Danny confundida. ¿Es en serio? ¿Acaso? Preguntaría Alex al saber ese dato. Bebé bueno, es que, ay cállense ambas. Exclama Danny tapándoles las bocas.
Y así seguirán, pero en eso, ven a lo lejos risitas y bullas de chicas, y al mirar, verían las tres como seguían como perros a un trozo de carne, a un chico peliblanco de ojos azules. Oigan, ¿ese no es Lucas O'Rourke? Preguntaría Dandy. Sí, es el influencer fitness, vi su canal, da consejos de atletismo y vida fitness. Decía Shaye ante la respuesta de Dandy. Pero, ¿qué hace por aquí? ¿Acaso hará un nuevo video para su canal? Preguntaría Alex. En eso, ven como el peliblanco da un beso a sus fans, cosa que las vuelve locas, y se desmayan. Patéticas. Decía Shaye ante esa reacción. Vamos al gimnasio, dejemos a ellas con lo suyo. Decía Alex para empezar a retirar. Pero de la nada, ese peliblanco ve al grupo de las chicas, pero más a la peliverde, por lo que a gran velocidad corre hacia ellos, colocándose al frente de la peliverde. Espera, decía el peliblanco Lucas a Alex. Espera, ¿se le ofrece algo? Preguntaría Alex. Alex Yake, a ti te estaba buscando, decía Lucas de forma apresurada apuntando. ¿Cómo que me estuvo buscándome? Preguntaría Alex con duda. He sido testigo de tu fuerza, Alex, ya que vi una vez cómo ayudabas a una encargada de casi el mismo edificio donde recurro en mover cajas pesadas. Eso es una acción admirable más viniendo de una chica. Por eso, quería conocerte y ver si eres tan fuerte como mostraste, o sea, decía Lucas. Por medio de un duelo de vencidas, decía Alex al que será ese reto. Fácil, así veré si posees esa fuerza y musculatura, eres digna de ser mi suolemates, además de una cita si pierdes en un reto, ¿qué me dices? Decía Lucas. Pero Alex le responde con la frase que más duele a todo hombre. Lo siento, pero ya tengo novio, así que, perdón. Decía Alex disculpándose y se retira, dejando a Lucas petrificado. Novio. A ver, ¿es eso cierto? Exclama Lucas sin creerlo. Así es, mi novio. Además, si ese fuera el caso de tener un suolemates, Kotaro-kun sería adecuado para ser mi sueletames. Decía Alex yendo con sus amigas al gimnasio, pero Lucas lo detendría. A ver, dices que puedes superar a esto, decía Lucas sacando su abrigo, mostrando que él era de musculatura considerable, además con camiseta sin mangas se veía más sexy. ¿Ya, Lucas-sama? Gritan las fans coléricas. Pero Alex. Te seré honesta, Kotaro-kun posee musculatura, sí, pero no a tu talla, sino que es más que la de tu talla. Respondió Alex con la verdad. ¿Qué? ¿Acaso tu novio consume esteroides? Decía Luca confundido de oír eso. En eso, harto de las exigencias de Lucas, le muestra una foto de su novio, para que lo vea. Este es mi novio, Kotaro Rengoku, decía Alex mostrando la foto de su celular a Lucas. Wow, es como tú, decía Lucas viendo la foto y después a Alex, casi parecían primos. Para que lo sepas, ambos teníamos en común, éramos diferentes a otros, por eso nos apoyamos el uno al otro, y como ves, nosotros nos ejercitamos y este fue el resultado, decía Alex. Oh, ya veo, si es así perdona las molestias, aún así, estoy interesada en conocer a ese chico, como para obtener músculos de ese tamaño. ¿Has pensado en llevarlo a shows de físico-culturista? Decía Lucas. Cosa que Alex queda paralizada, imaginando a ella y Kotaro en shows así y Kotaro flexionando más sus marcados músculos. Y que se ha visto por muchas chicas o mujeres codiciadas y pervertidas. No gracias, decía Alex ya que no quería que lo vieran como un enorme trozo de carne. Así, se retira del lugar, junto a Shaye, pero no sin antes, Dandy hace algo primero. Llámame, decía Dandy dándole su número a Lucas y guiñándole un ojo. Así, se fueron, dejando a Lucas ahí, pero con el número de Dandy en su mano. Con Kotaro y Brandon. Bien, tengo la lista de materiales, desapercibidos para hacer armas, decía Kotaro con una lista. En eso, Brandon dice algo. Oye Kotaro, ¿y si abrimos una empresa o industria para nosotros? Como una tapalera, decía Brandon de esa idea.
Oye, eso no suena nada mal, seríamos como Bruno Díaz con una doble vida, decía Kotaro ante esa idea. ¿Pero de qué la haremos?, preguntaba este curioso. Mira, en Industria One, no solo se dedicada a la tecnología, sino también a otras ramas, por ejemplo, contratos gubernamental para Bruce, aparte que su padre, Thomas One, era un médico antes de morir, así que, ¿por qué no hacer ingeniería medicinal y tecnología para las demás compañías?, explica Brandon. Ya me prendiste el foco, amigo, decía Kotaro interesado. Ya que estaba saliendo de la casa. Pero accidentalmente alguien se chocara con ellos, chocando con el hombro de Brandon. Ay, perdón, no te vi, decía Brandon a quien chocó. Perdone, no fue mi intención, decía la persona de forma nerviosa, pero esta, tenía lentes redondos, uniforme negro de estudiante de secundaria y además con una libreta de aliens consigo. A lo que ayuda a levantarlos y ve de temas extraterrestre. ¿Con qué temas extraterrestre?, decía Brandon al ver a su vecino. Ese sí, es que soy fanático, un gusto, me llamo Ken Takakura, se presenta el pelinegro a los demás. Un gusto, soy Brandon Eak, es un gusto, se presenta Brandon estrechando la mano. Me llamo Kotaro Rengoku, se presenta Kotaro. Un gusto igualmente, pero, ustedes son estudiantes, ¿no? ¿Qué hacen fuera de clases?, decía el chico curioso ajustándose los lentes. Oye Ken, si quieres saber sobre temas extraterrestre, te digo uno, ¿te interesa?, decía Brandon. Eso me encantaría, aunque sería interesante tener más amigos, ya que donde estudio soy un bicho raro y ahora siendo transferido a Mustafa será peor. Bueno, ya los tienes, decía Brandon. Si descuidas seremos buenos amigos, decía Kotaro. Verás, supe que en 1982 hubo un torneo de videojuegos en píxeles, que al grabar cómo jugaban, mandaría una sonrisa al espacio con la posibilidad de que seres de otro planeta, capte la sonda y así recibir una señal de ellos, decía Brandon de ese campeonato de videojuegos en el 82. Oí de ese torneo, dicen que enviaron el vídeo de ese torneo al espacio para perdurar en el sinfín del universo, no sabía que les interesaba esas cosas, de Okarum. Claro, pero dinos, ¿por qué dices que no le agradarías a la gente o por qué te dicen bicho raro?, decía Kotaro curioso. Bueno, es por culpa de mi Kosei, decía el chico nervioso ajustándose los lentes. ¿Cuál es tu Kosei?, preguntaría Brandon con duda. Verán, mi Kosei se llama Mr. Ide, decía Ken dando ese detalle de su Kosei. Cosa que deja confundidos a Kotaro y Ken. ¿Mr. Ide? Se preguntaría a ambos. ¿De qué se trata?, decía Kotaro interesado. Es sobre que por medio de un sentimiento, mi cuerpo muta a una versión de mí pero la opuesta, dándome capacidades sobrehumanas por un periodo de tiempo, pero eso puede sobreestimular mi cuerpo, decía Okarum. Y veo el por qué, tu cuerpo no está en forma, por eso es que no soportas estar por más tiempo, decía Brandon según análisis. ¿Y cómo funciona?, preguntaría Kotaro. Suspiro, bien solo miren, decía Ken, mientras expresaba sentimientos de ira, recordando cuando sufría de bullying donde estudiaba antes por sus creencias extraterrestres. Viéndose como su piel se ennegrecía, su cabello se estiraba y se volvía blanco con mechas rojas y ojos rojos, además de una especie de bozal parecido a dientes formarse. ¿Lo ven?, preguntaba Ken en su forma pero con la voz apagada. Ya veo, desactiva tu Kosei, pediría Brandon a Ken. Cosa que así lo haría volviendo a ser Okarum. ¿Sabes? Eres un chico misterioso aparte de ser un fanático de los extraterrestres, por eso, ¿qué te parece, Okarum?, preguntaría Brandon para darle un apodo propio. Okarum, Dios, es mi primer apodo de amigos, se siente tan cómodo y bien, decía el pelinegro mostrando emoción por primera vez. No te quede ahí, te invitamos a entrar a la casa, ahí podemos hablar con tranquilidad, sugeriría Brandon de invitar a Okarum a su humilde hogar.
Claro, ¿por qué no?, decía Okarun sonriendo al finalmente poder sentirse bienvenido en un grupo. Una vez que llegaron, Okarun vería la casa de detalle. Bueno Okarun, toma asiento, decía Brandon a su nuevo amigo. Cosa que eso haría el peliendro. Increíble, ¿ustedes son independientes?, decía el peliendro sorprendido al estar en la casa de uno de ellos. En mi caso, soy huérfano, ya que no tengo padres o un familiar conocido, decía Brandon con la verdad. Bueno, vivo independiente ya que mis padres viven en otro país, pero me mantengo bien por mi cuenta, decía Kotaro. Ya veo, así que por eso que viven solos, decía Okarun al saber de los dos. Correcto, en tu caso no es como nosotros claro, pero algunos quieren dar el paso antes, nosotros tuvimos éxito, decía Kotaro. Y bueno, estábamos pensando en crear un negocio donde ayudaríamos a las personas que necesitan para el mundo, respondió Brandon. Oh. O sea que están en proceso de hacer un emprendimiento, decía Okarun. Algo así, ya que Kotaro es bueno con la medicina y yo en la tecnología, respondió Brandon. Ok, pero, ¿cómo empezarán? Necesitarán primero saber qué venderán, sus objetivos meta y además dónde ubicarse, por lo que sé del mundo de los negocios es que es difícil mantenerse ante un mercado que va cambiando, decía Okarun. Puede ser, pero si mostramos a una persona de mayor influencia en el negocio o de una familia prestigiosa y vea lo que somos capaces, se podrá empezar a hacer un negocio, decía Brandon. Oh, pues si es así amigos, les aconsejo una familia que ganaría sin dudas atención en ustedes, la familia Yaoyorozu, decía Okarun como consejo. ¿Con qué los Yaoyorozu? Si es así, hay que saber precisamente el día en que irían a una expo para ver los inventos y ahí presentarnos, explica Brandon. Bueno, pero si necesitan algo de ayuda, por mi parte, también mi familia es adinerada, el apoyarlos en algo no sería problema, decía Okarun. Agradecemos el gesto pero no queremos que se vea como aprovecharnos de ti amigo, decía Kotaro. Así es, una empresa debe empezar de cero y solo una demostración, es más que suficiente para empezar el negocio, decía Brandon para así, empezar a ver con qué sería lo que usaría para hacer esa demostración. Pero en alguna parte del espacio, se ve una nave huir lo que sería, una persecución, donde recibiría 2 disparos de quien lo persigue, pero antes de destruirlo, la nave usaría un rayo en la parte de la frente baja de su nave y se abre una especie de grieta y de ahí, entra sin problemas, cerrando de paso y dejando atrás a su perseguidor. Y en eso, se ve un satélite estar en órbita, pero la misma grieta que se abrió, aparece y a 8 se ve a la nave que chica y destruye el satélite, haciendo que esté yendo a un planeta azul, siendo el planeta Tierra. Regresando con los muchachos, Brandon estaba mostrando lo que había construido, una radio que extrañaría a Okarun. Esta radio, aunque no lo creas, puede interceptar cualquier señal de radio, no importa de qué tipo, ya sea militar, o de la jefatura de policía, así, los héroes podrían saber antes de tiempo, lo que sucede realmente, decía Brandon ya que esto se inspiró en Spider-Man 3, cuando Peter usaba una radio para escuchar lo que decía la policía y bomberos para resolver crímenes. Wow, equipo de cazador de aliens, decía Okarun maravillado. No lo hice con esta intención, pero, ¿por qué no? ¿No es como si una señal que no es de la Tierra, fuera interceptada o sí? Preguntaría Brandon ya que era casi imposible ante esa probabilidad. Quién sabe, hay que ser de mente cerrada para pensar que somos los únicos seres inteligentes en el universo, o quizás en el mismísimo sistema solar, decía Kotaro. Así es, recuerden que Marte, hace millones de años, tenía vida al igual que en la Tierra, así que, ¿quién dice que no hay fósiles de extraterrestre en Marte? Decía Brandon encendiendo la radio para ver si puede escuchar por medio de las otras radios para escuchar si hay una novedad. Ahora que lo pienso, leí por ahí libros que decían que Marte, esos glaciares representaban una civilización antes, quizás mucho mejor que la Tierra, representando lo que ésta sea en el futuro, un lugar deshabitado quizás y sin recursos, sin fauna o flora, decía Kotaro.
si lo pensamos bien, puede ser y pensar que teníamos aliens como vecinos demasiado cerca, pero a la vez no, decía Okarun pensativo. En eso, se escucha previo de la radio, lo que sería un aviso de policía sobre que un banco es amenazado con rehenes y que los héroes están en progreso de rescate. Oigan, funciona, se escucha la radio de un oficial lo que pasa ahora de un robo de banco y de rehenes, espero que hagan bien el trabajo, decía Brandon aumentando el volumen y era escuchado por los dos. En eso Kotaro cambiaría de línea, cosa que ahí oirían todos de una batalla de villanos con Kose y de gigantismo en la ciudad de Saitama. Creo que la heroína Mirko tendrá mucho con qué entretenerse, decía Kotaro. Y no lo niego, sin duda que le gusta pelear con oponentes muy fuertes, respondió Brandon. Pero de repente, la radio interceptado una señal y se escucha unos gruñidos y la vez, un ruido extraño, que parecía gárgaras de la boca. ¿Qué clase de señal es esa? ¿Acaso es del héroe bestia o un dog? Preguntaba Okarun ya que los gruñidos que hacía el héroe eran similares. No, ese no es un dog, si fuera ese, no tendría sentido ya que no llevaría una radio y además, suena a que está hablando en una lengua o algo así, decía Brandon. En eso, usa su celular y lo conecta por medio de Bluetooth, para ver si hay algo y de repente, hubo unos signos que no reconocía. Chicos, miren esto, decía Brandon mostrando su celular, lo que sería una escritura que no se parece sumerio ni menos mesopotámico. Usa otros idiomas, aconseja Kotaro mientras activaba esa opción. Pero, la señal decía idioma irreconocible. ¿Irreconocible? ¿Qué significa esto? Decía Okarun ajustándose los lentes. Que este idioma, no existe en ninguna parte de cualquier cultura que conocemos, como si fuera, decía Brandon sin terminar y a los demás, quedaron en shock al dar una conclusión. Y el que lo dijo, sería el mismo Okarun al dar su respuesta. Eso es, ese idioma es extraterrestre. Exclama Okarun con ojos salmones ya que si ese idioma no existe en su planeta, entonces sería idioma extraterrestre. No puedo creerlo, esto es sin duda, y más con un objeto casi primitivo se capta señales así, decía Kotaro. Veamos de dónde viene la señal, si lo rastreamos, podemos andar en el lugar donde fue visto por última vez, decía Brandon tecleando su celular y luego lo vincula en la laptop para ver si está cerca de donde está. Pero ¿qué pasa si es zona asegurada, o sea, si sujetos especializados en aliens nos miran en zona ilegal? Decía Okarun. Solo si llegan primero, antes que nosotros al captar la señal primero, decía Brandon al tener una pista. Lo encontré, está en ese lugar, decía Brandon apuntando a la pantalla de la laptop, indicando dónde se había estrellado o dónde se indicó la señal extraña. Oigan, es cerca de donde estamos Ukazu, pero a las afueras, decía Kotaro viendo la señal. Bien, es hora de cazar a un extraterrestre, ¿estás con nosotros Okarun? ¿Querías conocer uno? Ahora lo conocerás, decía Brandon para esperar su respuesta. Vamos, va, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene vehículo? Preguntaría Okarun. ¿Sabes? Yo no pierdo el tiempo en tonterías, decía Brandon mostrando una tabla voladora, cosa que capta Kotaro pero se asombra Okarun al ver lo que sería un invento. Si quiero abrir una empresa, haz tú mismo tus inventos, decía Brandon con una sonrisa. Momentos después. Se vería al grupo volar con las tablas, pero Kotaro estaba llevando a Okarun, ya que él no está acostumbrado a poder manejar una tabla voladora. Deja de moverte o te caerás Okarun. Decía Kotaro quien llevaba consigo al pelinegro. Es que yo, tengo miedo de caer. Exclama Okarun. Okarun, solo resiste, aparte, ya casi llegamos, mira, hay una columna de humo que es algo pequeña, pero notable, señalaría Brandon al fijarse en un lugar. Y ahí, ambos ven que era verdad, así que supusieron que ahí se estrelló el extraterrestre. Al aterrizar cerca del trayecto, se acercaba con cautela, pero al llegar, vería que era un espíritu de cápsula de escape para una persona. Al parecer, es aquí, decía Brandon viendo la cápsula de escape.
Cuidado, no sabemos si pueda ser peligroso, debemos estar alerta, decía Kotaro serio sacando su Nodachi. ¿De dónde sacaste esa Nodachi, Kotaro-san? Preguntaría Okarun. La puedo usar legalmente, y siempre la traigo conmigo en caso de asaltos, decía Kotaro. Bueno, una vez le corté el cuello accidentalmente a un villano, pero está bien, aunque en estado vegetal, decía este último. Cosa que Okarun se puso pálido por la explicación de Kotaro. Sonido de hojas. Cachín. Brandon, decía serio Kotaro con espada en mano. Sí, pero debe ser algo más, o que aquí hay animales, aparte, ¿qué es eso? Decía Brandon viendo algo en la cápsula de escape. Ya que lo que le llamó la atención negra una especie de máscara jamás vista y era muy grande para la cabeza humana. De dispositivos alienígenas intactos, decía Okarun perplejo, desapareciendo y apareciendo ante esas cosas, tomándolas en manos. Okarun vería un brazalete y sin dudar, se lo colocaría en su brazo izquierdo. Oigan, miren esto, este brazalete es extraño, decía Okarun al mostrarles. De extraño quizás, pero si es del espacio y estando en esa nave, no creo que sea algún objeto normal, decía serio Kotaro. En eso, Brandon sintió algo y sin dudar sacó una pistola y disparó a la presencia que los observaba, alertando a los demás. ¡Idiota!, exclama Kotaro alzando la guardia para nada. Kotaro, hay alguien aquí, y nos está observando, no bajes la guardia, decía Brandon serio. Si es alguien, siendo su chakra, decía Kotaro con Nodachi en mano. Espera, tengo una idea, decía Kotaro mientras de su bolsillo, sacaba una venda y se la colocaba en los ojos, quedando a oscuras. Pero en eso, unos 3 puntos rojos, apuntaba a uno de ellos, y era Kotaro el blanco y en eso, se ve un disparo de plasma dirigido hacia el mencionado. Pero Kotaro de un salto los evade y contraataca disparando kunais hacia el atacante. Cosa que le toca y se deja ver un poco de su silueta. TSSSSS, sonó detrás de él. Ya que esos kunais tenían papeles bomba que se encendieron. Cosa que la silueta invisible lo nota, pero sería demasiado tarde para reaccionar. ¡Boom! Esa era la explosión, haciendo que vuele por la explosión y dejando inconsciente al ser. ¡Ah! ¿Qué es eso?, decía Okarun del pánico, sin querer activando su cose y de paso. ¡Qué depresión!, decía Okarun en su forma, listo para la pelea. Viéndose de paso a la figura salir volando por la explosión, cayendo de cabeza al suelo de un giro al frente de los 3. ¿Estará muerto?, preguntaba Okarun sin expresión. A lo que Brandon se acerca y ve su apariencia. Y al acercarse los demás, Okarun procedería a quitarle ese raro casco, al hacerlo, los 3 quedan con cara de palo. Pero... ¿barra qué? ¡Barra mierda!, exclaman los 3 en un grito al verlo mejor. Ya que su apariencia, era casi como la de un reptil, pero su mandíbula tenía 4 colmillos que resaltaba y no parece tener nariz, pero con dientes afilados y parecía tener rasta ya que no era cabello lo que se veía. ¡Qué espantoso!, decía Kotaro al verlo de cerca, notando de paso que emanaba sangre verde de la comisura de su mandíbula, y que poseía raras extensiones similares a cabello. Pero en eso, los ojos del ser se abren desprevenidos. Y Brandon sin dudar, lo golpea en el centro de la cara, dejando desmayado nuevamente. ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso?, exclama Okarun de forma raquítica al ver que lo volvió a madrear. ¿Qué esperabas que reaccionen? Lo hice por reflejo, respondió Brandon ya que eso lo asustó. Pero el alien volvería a recomponerse mareado de ese golpe. ¡Ah! Exclama Kotaro, pero él le da con una roca a la cabeza, dejándole peor y desmayado otra vez. ¿Está desmayado? Porque si no, lo golpearte yo mismo, exclama Brandon. Decía Kotaro picándole con un dedo. Sip, está inconsciente, y no se acercan, su sangre huele como basura, decía Kotaro tapándose la nariz.
Puedo notarlo, así que, ¿es este, el extraterrestre? Sin duda no se parece nada a lo que hayamos visto, decía Brandon al ver a detalle al alien. Y mi día más grandioso jamás. Decía Okarun celebrando como si los tres hubiesen encontrado oro. Okarun, podemos celebrar después, pero primero, hay que llevárnoslo, encadenado y quitarle sus pertenencias y luego de que se despierte, interrogarlo para saber por qué vino a la Tierra, sugeriría Brandon para irse de una vez. Me parece, pero, ¿quién lo lleva? Decía Kotaro, ya que quien se lo llevara tendría que estar manchado de su sangre. ¿Tú llevas a Okarun o yo lo llevo? Preguntaría Brandon. Me parece, no quiero que mi novia me huela de basura, decía Kotaro. ¿Y si mejor lo hacemos a la suerte, o les da miedo? Decía Okarun. Miedo. Ja. Hagámoslo, decía Kotaro. Momentos después. No vuelvo a apostar con ustedes, decía Kotaro de forma molesta llevando al alien atado en su espalda mientras que Brandon llevaba a Okarun. Tenemos su tecnología, gracias por llevar al alien en tu espalda, decía Brandon ya que Okarun se encarga de llevar la mayoría del equipo del alien. Esto podría empeorar, murmuró Kotaro de forma molesta. No te quejes, una vez que lleguemos a casa, podremos saber el por qué nuestro amigo del espacio vino aquí a visitar a nuestro planeta, decía Brandon. Pero el alien al tener la mandíbula abierta, le cae baba encima a Kotaro, en su cabello. Te voy a romper el hocico cuando lleguemos, decía Kotaro con una vena en la frente. Y así, los jóvenes descubrieron que existe vida en las estrellas, pero ahora, debía de saber, quién es este extraterrestre y el por qué está en la Tierra. Descubramos en el siguiente capítulo. Continuará.